Cabeza la conferencia a 30 días de la gestión del presidente del Congreso, Luis Galarreta. Escuchemos. Que las autoridades pronto den con los responsables de estos atentados. Como ustedes son conscientes, durante estos primeros un poco más de 30 días que vengo como presidente del Parlamento, no hemos tenido oportunidad todavía de conversar o de hacer, digamos, algún tipo de presentación, salvo los dos temas que ahora también lo verán en el resumen. Hoy día la presentación de ahora busca hablar de los 30 días de gestión de esta nueva mesa directiva, que lamentablemente por varios temas coyunturales no se han podido notar tal vez, y ver cuál es la perspectiva para los próximos 11 meses, y a partir de ahora, que era lo que yo estaba tratando de ordenarme, con gusto también tendremos, como corresponde en otros momentos, algunas entrevistas con algunos de ustedes específicamente y otras declaraciones que podamos hacer más adelante. Dicho esto, quiero empezar que en estos 30 días, si bien es cierto, como sucede todos los años, la mesa directiva ha logrado avanzar varios de los aspectos que mencioné en el discurso del 26 de julio, cuando asumió el cargo de presidente. Y eso es debido a que los miembros de la mesa, los vicepresidentes, han colaborado de manera extraordinaria. Y quiero empezar a señalar los siguientes aspectos. Se habló que se va a armar y que corresponde al Parlamento, porque el reglamento lo establece en su artículo 29, lo que se llama la agenda legislativa. Estamos en un esfuerzo por armar una agenda legislativa, que lo ideal es que la agenda legislativa se pueda retomar a partir de este año y quien venga a las próximas mesas directivas las retomen permanentemente. La agenda legislativa, señores miembros de la prensa, funcionó muchos años antes acá en el Congreso. Y lo que busca la agenda legislativa, que es diferente a la agenda de los jueves, que es la agenda del Pleno, es tener una predictibilidad y un orden en los temas materia de verse durante el periodo legislativo, el periodo en general en el año, de julio a julio. La agenda legislativa pretende tener en cuenta las opiniones y, digamos, visiones tanto del Ejecutivo como de los diferentes grupos parlamentarios. Por ejemplo, la reforma de instituciones. Es verdad que en un año no se pueden reformar todas las instituciones, pero es importante ponerlos en una agenda legislativa que prácticamente será de septiembre, pero normalmente esperemos que esto ya cuando venga la siguiente mesa empiece de agosto a julio, ver cómo se van programando los temas materia importantes para el Congreso. Por ejemplo, la reforma de la Contraloría puede ser parte de una agenda legislativa. Eso permite que si nosotros pensamos en proyectar la reforma de la Contraloría en mayo del próximo año, pues un tema tenso, largo, o junio, pues las comisiones deberían tener los dictámenes en marzo. Para que las comisiones tengan los dictámenes en marzo, la agenda legislativa te permite que la administración, las áreas respectivas de la administración y la mesa directiva pueda hacer un seguimiento para, en coordinación con los presidentes de comisión, trabajen los informes respectivos y llegar rápido, coordinar con el Ejecutivo para los informes u opiniones que a veces se demoran. La agenda legislativa finalmente es una posibilidad que te da predictibilidad y un orden en el trabajo parlamentario. Eso no quiere decir que lo que no esté en la agenda legislativa, que son los temas macros, no se van a ver los jueves. Hay muchos temas importantes o temas de emergencia o de urgencia que vienen por el lado del Poder Ejecutivo o de algún parlamentario. Entonces, hay temas, por ejemplo, que muchos a veces han opinado sobre temas declarativos que finalmente son importantes y se ven en los plenos del jueves. Entonces, la agenda legislativa es el primer gran esfuerzo. La siguiente, por favor. Y entonces hemos tenido diálogo y ustedes han sido testigos, no declaraba y les pido, se los dije en una conferencia de prensa, les pedí disculpas porque estaba tratando primero de articular con el Ejecutivo. Nos hemos reunido con el ministro Zavala. Creo que ya para muchos pasó esta situación que decía va a ser una relación conflictiva y eso no es verdad. Cada uno tiene su rol, el rol de dirigir un poder del Estado es un rol que busca el diálogo y que tiene que haber una coordinación con los otros poderes.
Y también nos reunimos con las diferentes bancadas, pero no solamente para ver y plantear las propuestas de la agenda legislativa, sino para coordinar con las diferentes bancadas cuáles son sus opiniones, sus visiones, qué cosas se puede mejorar. Y la verdad que agradezco a todas las bancadas, nos reunimos con todos, ustedes fueron testigos de lo que salieron a comentar cada uno de ellos, sobre sus propuestas y varias de ellas las estamos mejorando. Porque en la reunión de bancada hemos visto que hay dos temas que son fundamentales. El core business, si vale el término, del Parlamento en cualquier parte del mundo, es la parte legislativa y el control político, ¿no? Las instituciones, como mañana tendremos una, que es una interpelación a un ministro. Pero hay temas que son fundamentales en un Parlamento. Es decir, nosotros queremos que nuestro congresista, cuando esté en su región en una semana de representación, tenga la posibilidad tecnológica de poder fiscalizar a un alcalde y tener dentro de un programa cuánto viene ocurriendo y cumpliendo, por ejemplo, los proyectos de ejecución, cuánto de falta, es decir, un control político fuerte, un control político verdadero. Entonces, para eso, decía, más allá del core business, de que es la parte legislativa, las instituciones de control político, hemos tenido también con las reuniones de bancada escuchando y hemos visto que hay un montón de temas que deben mejorarse para la función de representación y de control político. La función de representación, lo dije en el discurso del 26 de julio, vamos a fortalecerla con información, con mayor, digamos, trabajo para que puedan estar en su zona con herramientas respectivas. Y esa fue la reunión con la mayoría de bancadas que, repito, dieron un montón de ideas interesantes y que han sido tomadas. Una de las cosas que se quedó y ustedes han podido ver son en agendas más pequeñas. Estoy hablando ahora de la agenda de los jueves, porque claro, cuando uno tiene una agenda de 90 temas, uno puede sacar temas de cualquier lado y hay una, digamos, poca predictibilidad y la idea es ordenar un poco el tema. Entonces, pronto ustedes ya verán agendas de 30 temas un poco más amplias en relación a los pedidos que han hecho las propias bancadas. La siguiente, por favor. Hay un control político intermedio, la siguiente. Esta es una reunión que hemos tenido con los presidentes de comisión y esto también es importante que ustedes lo sepan en estos 30 días. Es decir, a pesar de que como cada año durante los años, yo casi 11 parlamentarios, 5 de asesor, cada año, siempre en agosto, nosotros tenemos 2 semanas, es decir, la primera quincena que las comisiones se van instalando, ¿no? Por eso que a veces uno puede sentir que hay un poco de retraso, pero eso es natural porque las comisiones son nuevas y se instalan. Sin embargo, en esas 2 semanas hemos tenido la oportunidad de reunirnos con bancadas y también con los 24 presidentes de comisiones, algo que no se hacía hace muchos años. ¿Por qué es importante reunirse con los 24 presidentes de comisiones? Porque ellos también nos dan su información sobre qué es lo que necesitan para un mejor trabajo parlamentario y porque se ha hablado de un control intermedio, que es el que señalaba en la lámina anterior. ¿Cuál es el control intermedio? Lo dije y ahora lo aprovecho en desarrollar con ustedes. El control intermedio, que le hemos llamado así, claro, digamos que los focos de atención que siempre están en el Parlamento, que está bien, ¿no? Acá está la mayoría de luz para ver qué es lo que pasa, pero el Estado, por ejemplo, los gobiernos subnacionales donde sí se maneja presupuesto, donde hay una situación, y hemos visto por varios gobiernos regionales de corrupción, el control intermedio lo que busca es, más allá de las instituciones constitucionales como la interpelación, una posible censura, una invitación a un ministro, etcétera, que eso lo define en cada bancada, si es que ese fuese el caso, hay un control intermedio que nosotros estamos planteando en relación a los gobiernos subnacionales. Y ahí es donde también queremos fortalecer la labor del Parlamento. Un control intermedio que se ha dicho es algo que ustedes pueden haber visto cuando cubren alguna comisión, cuando pasa una situación, lo dije también y lo puse como ejemplo, el caso del lamentable accidente que tuvimos en el Cerro San Cristóbal. Entonces, como corresponde a una comisión, convoca a las autoridades, pregunta, cuestiona para ver qué pasó y lo que queremos es que el tema no quede ahí. Porque cuando cambia la coyuntura mediática, esa es labor de ustedes, y ustedes tienen todo el derecho de que el tema va cambiando mediáticamente, pero lo que queremos es que el Parlamento sí pueda hacerle un seguimiento. Y entonces la idea del control intermedio es, si se le ha pedido a los presidentes de comisión, quien también agradezco su predisposición en esta reunión y sus ideas que nos dieron a la mesa directiva, que cada presidente de comisión pueda identificar 1 o 2 problemas tangibles para el ciudadano, más allá de que van a invitar a los ministros, van a hacer dictámenes en las comisiones, van a aprobar proyectos de ley, vendrán funcionarios, pero más allá de eso, es por ejemplo, usando el mismo caso del bus, creo que se ha solucionado, igual lo verá la comisión respectiva, había ahí, más allá de las lamentables pérdidas de vida, un tema concreto, por ejemplo, el SOAT no aplicó inmediatamente como dice la ley. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, cuando una comisión hace un control político intermedio, lo que debe buscar, y eso es lo que los presidentes de las comisiones me han señalado, es terminar finalmente resolviendo el problema y no que viene el funcionario, le hacen
las preguntas correspondientes, responde las preguntas correspondientes y ahí quedó el tema hasta la siguiente semana que viene otro tema. Entonces, la idea es hacer un seguimiento y por eso son las reuniones con los presidentes de comisión que vamos a tener permanente, porque al final de la legislatura sería importante que, junto con la presencia de los ministros, los dictámenes que hacen todas las comisiones y hacen una gran labor, podamos cada comisión haber resuelto un problema o dos problemas del día a día del ciudadano. Y eso va a repercutir mucho en el aporte que hace el Parlamento. La siguiente, por favor. Creo que es importante señalar que a pesar que no son 30 días, porque plenos han habido realmente 3 semanas, ¿no? Si nosotros hacemos un corte al 31 de agosto, o los primeros días de septiembre, esas 30 días de gestión ha tenido 2 reformas constitucionales importantes aprobadas. Y eso yo sé, y eso no es culpa de nadie, sino que la coyuntura nos gana, hemos estado con la lamentable huelga de los maestros, pero pocas veces hemos visto que inmediatamente empezando la gestión, se han aprobado reformas constitucionales, que no son cualquiera. La segunda, voy a empezar por la segunda, que tiene que ver con la acción de que el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema, pueda plantear una acción de inconstitucionalidad que faltaba definir, y eso fue una propuesta de un parlamentario, creo que el congresista de Belaunde. Y la primera, que lo estoy diciendo segunda, pero que es importantísima, que la destacó el propio presidente de la República, fue el primer tema que estuvo en el punto 1 de la primera agenda de esta legislatura, que fue la ley de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Es una reforma constitucional muy fuerte que no debe pasar por alto y por eso este resumen de 30 días, que no es que vaya solo cada 30 días, siempre va a haber una rendición de cuenta de parte mía, pero vamos a hablar mucho más el interín, pero sí quería volver a resaltar algo que no lo hemos, tal vez lo hemos pasado bastante rápido, que es una reforma que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Fue uno de los compromisos que hice incluso como representante del Parlamento en la CAN, cuando estuvimos hace poco con los demás funcionarios de la CAN. Pero siguiente, por favor, aparte de las 2 reformas constitucionales, hay un tema que es la siguiente, vamos a hacer los dos proyectos. Ha habido otros temas adicionales a las reformas constitucionales. Hemos tenido actos y la gestión va a tener muchos de ellos, y por eso ha habido una confusión que creo que ya la aclaró el congresista Mulder, felizmente, en que durante este año, para la mesa directiva que me honro en presidir, es importante que el poder político reconozca a quienes han dado su vida en lucha contra el terrorismo. El terrorismo no es un tema que ha pasado todavía totalmente, y lo venimos diciendo, y hoy día ha pasado un hecho clarísimo. Y entonces, nuestra mesa directiva, ustedes van a ver en los próximos, de acá al final de la gestión, diferentes acciones relacionadas a reconocer a los héroes y a los hombres y mujeres civiles o militares que han enfrentado el tema del terrorismo. Y uno de los aspectos que quiero comentarlo, ya lo dará también a conocer el propio primer vicepresidente, ahorita el segundo vicepresidente está fuera de Lima y obviamente en un momento cada vicepresidente verá también las áreas que le corresponde. Acciones como por ejemplo, nosotros tenemos en la primera vicepresidencia una oficina que ve el tema de participación ciudadana y un programa que es muy interesante que se llama Terrorismo Nunca Más. Pues en Terrorismo Nunca Más, que hay gente que viene apoyando eso, el primer vicepresidente, que es la visión de la mesa, va a contar con ex Chavín de Huántar y ex GEIN para que puedan participar de este programa. Es inaceptable que muchos de nuestros héroes que lucharon contra el terrorismo incluso ni siquiera tienen empleo ni pensiones. Y ese es otro tema que lo estamos viendo en el lado legal, ese es otro aspecto. Pero les comento que el tema de acción de rechazo contra el terrorismo son varias acciones las que vamos a tomar. Una, sobre el programa específico de Terrorismo Nunca Más, nos interesa que estén nuestros excomandos, no hablo de todos, hablo de algunos, eso lo va a ver el primer vicepresidente, los ex-GEIN, para que cuando vayan a los colegios, en este programa importantísimo, vayan quienes han estado y quienes conocen y puedan orientar mucho mejor este programa que es importante. Yo tenía una reunión con la señorita Valeria Valer, hija del héroe comando Valer, sobre diferentes aspectos que debemos ver en este tema. ¿Por qué les comento esto, queridos periodistas? Porque más allá, repito, el core business, la agenda legislativa, del control político, el poder político, que es el Parlamento, que es el pueblo el que le entrega a los parlamentarios un poder político para tomar decisiones, no puede ser ajeno o no puede seguir estando tan ajeno, distante de temas concretos sobre el tema relacionado al terrorismo. Hemos empezado la semana en GEIN el lunes 14, y lo señalé, lo dije, fue la primera actividad nacional que hice y esperé justo que sea esta porque es una recordación importantísima. Dentro de unos días se van a estar liberando, lamentablemente,
por efectos pues, del sistema judicial que creo que debería haberse corregido, pero ahí están las situaciones. 2 terroristas, justo creo que un día antes de cumplir un aniversario de 25 años de la captura de este asesino criminal Abimael Guzmán. Entonces, está vivo esta situación y el Parlamento no puede estar ajeno a esto, y van a haber muchos aspectos relacionados en materia de lucha contra el terrorismo. Ya les he comentado solamente el tema del programa Terrorismo Nunca Más o la semana que estamos viendo sobre la captura de Abimael. La siguiente, por favor. En menos de 30 días se ha logrado elegir a un miembro del Tribunal Constitucional. Algo que muchas veces ha demorado mucho tiempo, y esto es un tema que yo le agradezco a los voceros que han participado en la búsqueda del consenso rápido. Es verdad que 2 semanas o 3 semanas antes de acabar la legislatura anterior, yo estaba de vocero, ya habíamos avanzado algún tema, algunos pasos, pero lo importante es que una vez instalada la nueva legislatura, en tiempo récord, el Parlamento ha cumplido con elegir al miembro del Tribunal Constitucional, antes que a veces nos demoraban 2 años. Esto, vuelvo a repetir, a pesar de que la coyuntura fue lamentablemente la huelga magisterial, nosotros tenemos que decirlo a la ciudadanía y a ustedes como medio de comunicación. O sea, en 30 días tenemos reformas constitucionales, acciones concretas en relación a lo que se habló sobre la lucha contra el terrorismo, al miembro del Tribunal Constitucional elegido, más allá de los proyectos de ley que se han aprobado. Siguiente, por favor. Hay un tema adicional a los temas parlamentarios, control político, este control intermedio que les he dicho, la reunión con los presidentes de comisión, con todas las bancadas. Y los 2 temas adicionales que la gestión de esta nueva mesa directiva quiere tener son, por un lado, los temas que marcan claramente la defensa de quienes lucharon contra el terrorismo, en el caso de los comandos, y estamos en eso y van a haber varias acciones, y también, y lo mencioné el 26 de diciembre, es que nosotros como Parlamento de alguna manera lideremos, y mirando el ejemplo importante y bueno, lo tengo que decir, del Ejecutivo por el lado de la Cancillería, lideremos lo que viene a ser la defensa democrática en la región. Nosotros hemos tenido hace 2 semanas y media más o menos la reunión con los presidentes, con presidentes y vicepresidentes de parlamentos de nuestra región. Y esto se ha servido para constituir, lamentablemente, repito, ese fue el día casi más pico de la huelga magisterial, pero sin embargo la opinión a nivel internacional de los diferentes presidentes de otros congresos o vicepresidentes y medios de comunicación del exterior resaltaron que la Cancillería peruana por un lado y el Parlamento peruano por otro lado se termine convirtiendo en las sedes y en el liderazgo de los demás países de la región para el tema, por ejemplo, Venezuela. Y eso es algo que se ve muy bien a nivel internacional y vamos a continuar. Va a haber una reunión de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento Latinoamericano que va a ser en Perú, y va a venir otra reunión con nuevamente con los presidentes de las comisiones, porque se ha instalado el Foro de Lima. El Foro de Lima abarca a los presidentes de todos los parlamentos, obviamente a los que quieran participar libremente, y vicepresidentes, y eso viene liderando el Parlamento peruano. La siguiente, por favor. Y finalmente, como en estos 30 días hemos ya avanzado con temas muy concretos, lo que viene para adelante es, repito, fuera de los temas legislativos y control político, es hacer el Parlamento que tenga una comunicación más directa con la ciudadanía. Para eso se requieren de instrumentos, obviamente, de sistemas electrónicos, se requiere de informática, se requiere de muchos aspectos y hay áreas internas del Parlamento que estamos nosotros evaluando, por eso que hemos estado más ocupados tal vez en los temas muy de adentro para mejorar o para reformar, porque es evidente que el Congreso de la República, siendo un poder del Estado y obviamente el poder del Estado por naturaleza, atrás de el Congreso de sus 130 parlamentarios hay diferentes áreas que nosotros necesitamos fortalecer, mejorar, hacer reingeniería, y entonces eso va a permitir que tengamos posibilidad que los ciudadanos tengan una permanente comunicación mucho más directa, tal vez en línea. Hoy día algunos ciudadanos mandan sus opiniones a las oficinas de participación, pero toda esa parte queremos mejorarla y eso tal vez no se ve permanentemente porque lo que se ve es lo que ustedes ven en los hemiciclos o en el hemiciclo de las comisiones, ¿no? Igual la función de representación va a ser una de las funciones que más vamos nosotros a fortalecer en la medida, repito, que ya casi todos conocemos la función de representación en relación a ir a las regiones y tener información para un control político, pero a veces el control político se orienta más a nivel nacional, más a los temas ministeriales, pero hay un gran trabajo que hacen los parlamentarios y que vamos a fortalecer a nivel de gobiernos subnacionales. Esto
Esta parte que quería informarles es lo que hemos avanzado en los 30 días que tenemos. Tenemos un montón de acciones proyectadas. La agenda legislativa debe estar aprobada en los próximos días, en septiembre. Esta agenda legislativa, repito, va a tener la posibilidad de tratar los temas que son de interés, la reforma electoral, las reformas de instituciones, y eso va a permitir un trabajo ordenado. Hasta ahí quería informarles y reitero el agradecimiento no solamente a los miembros de la mesa directiva, sino a los congresistas con los que hemos estado en sus diferentes bancadas y a los presidentes de comisión que han presentado total predisposición para poder trabajar las propuestas y las ideas que la mesa directiva está planteando en estos 11 meses, que son cortos obviamente, pero que la idea es dejar algunos cimientos para que las siguientes mesas puedan avanzar en este sentido. Así que, señores periodistas, quiero agradecer su atención y repito, a partir de ahora tengo algunas deudas de conversaciones específicas, lo haremos en su momento ya, con mayor tranquilidad, pero hemos hecho este primer corte de la gestión de los primeros 30 días, que en realidad son 2 semanas y media, pero creo que es un avance importante, ya teniendo un miembro del tribunal, teniendo reformas constitucionales, proyecto de ley y la visión de un mayor esfuerzo en la función de representación y control político. Hasta ahí, si los señores periodistas tienen alguna pregunta, encantado. Sí, señor presidente del Congreso, buenas tardes. Me gustaría saber si en cualquier momento el Tribunal Constitucional emite su resolución respecto a la apelación que el Congreso presentó a la ley antitransfugismo. Nos gustaría saber si el Congreso va a acatar la apelación definitivamente o si en paralelo, si es que no está la resolución de acuerdo a lo que espera el Congreso, va a presentar otras fórmulas para evitar el fraccionamiento de las bancadas. Gracias, Yisu, por la pregunta. A ver, hoy día no existe formalmente ninguna sentencia. Cuando la sentencia esté formalmente publicada, se tendrá que tomar una decisión. Es decir, preguntar si se acata o no, creo que todas las instituciones acatan lo que corresponde a todas las instituciones. He visto acá más observaciones que cuando el Parlamento nombraba miembros del director del Banco Central de Reserva o al defensor del pueblo había cuestionamientos a una legítima decisión, ¿no? Quienes cuestionaban, yo soy un defensor del foro parlamentario, quienes cuestionaban al Congreso por tomar la decisión del defensor o del BCR, hoy día le preguntan, no me refiero al caso de ustedes, si estoy hablando exteriormente, le preguntan si van a cumplir o no. Por supuesto que nosotros tenemos que esperar primero la sentencia formal, es una sentencia que entiendo han presentado algunas acciones. Yo represento a todo el Congreso y cuando el Congreso tome una decisión, si es que hay alguna propuesta adicional, eso verán algún parlamentario y tiene todo el derecho de presentar alguna propuesta. Hoy día falta resolver la ratificación, entiendo, de la sentencia. No sé si, la verdad ahorita sí no sé si ya hicieron su voto personal o individual, porque tienen que sustentar su voto personal. Esta es una sentencia que obviamente está dentro del marco, pero es histórica la celeridad con la que ha corrido. Es más, esta es una propuesta que la ONG Transparencia tiene en su punto 3 de su presentación de las cosas que hay que hacer. No los he visto defender el tema, es su derecho, tal vez han cambiado de opinión, pero el Parlamento institucionalmente se pronunciará cuando tengamos la fórmula final, porque todavía hay algunos temas que han generado algunos cuestionamientos. Carlos Villarreal. Buenas tardes, presidente. 2 preguntas. En primer lugar, hay quienes han manifestado con respecto a este pedido de nulidad presentado por el Congreso hacia este proyecto de resolución para que el proceso vuelva a foja cero, que se trata pues de una propuesta hasta cierto punto, dictatorial, que no puede ser aceptada bajo ningún punto de vista porque justamente eso marcaría un irrespeto hacia decisiones del organismo jurisdiccional. Número 2, hay también varios parlamentarios que han hecho un análisis de lo que pasaría si es que efectivamente se declara inconstitucional esta ley con relación al número de bancadas en el Congreso de la República. ¿Cuál sería su análisis al respecto sobre esta posibilidad? Gracias. A ver, la primera pregunta, Carlos, mira, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero criticar la acción es como que cualquier administrado en un proceso jurisdiccional, sea Poder Judicial, Tribunal, lo que fuese, accione un derecho de petición, un pedido de nulidad. Finalmente, no creo que sea muy democrático que hoy en día que eso es dictatorial. Porque si tiene el derecho de presentarlo, pues está dentro del marco constitucional y es el derecho de presentarlo. Más allá si estoy o no a favor del pedido, estoy hablando de manera institucional y en relación a al instituto que alguien ha accionado. Por lo demás, el Parlamento siempre va a defender, porque esa es su obligación,
si no estaría incumpliendo su norma, defender sus normas, ya sea en cualquier instancia. O sea, le corresponde al Congreso y a sus instancias seguir defendiendo la norma que ha aprobado por mayoría o por unanimidad, en este caso es por mayoría. Quienes no están de acuerdo a esa norma han tenido el derecho de accionar, pero no podemos caer en que quienes accionan contra la norma son los buenos y quienes accionan para defender o cuestionar el fallo son los malos. Acá hay dos posiciones que tienen legítimo derecho y yo como presidente tomaré, repito, la posición que el Parlamento tome en su momento cuando esté totalmente definido. La otra pregunta es una más de carácter político. Usted como yo tenemos, no sé si la misma edad, pero tenemos bastantes años aquí en el Congreso, en diferentes facetas, y hemos visto cómo con las legislaciones anteriores estas normas hacían que las bancadas se diseminen en diferentes números de bancadas y esto generaba un problema de gobernabilidad porque obviamente los consensos como para elegir un tribunal constitucional en menos de 30 días, que es histórico y que ojalá se pueda resaltar algún día, no es tan rápido cuando hay 10 o 15 bancadas. Pero repito, la decisión todavía no está tomada, es un tema distinto. Si me preguntas por una opinión política más en relación a qué pasaría, yo no sé qué pasaría. Yo sé que hay algunos que están muy tranquilos, algunas bancadas, otros pueden estar preocupados, eso depende de cada uno. Yo creo que la gente puede ser simplemente a través de ustedes conocer cuál es la opinión de cada uno de los voceros, ¿no? Y siempre es bueno más atender a los voceros, porque claro, alguien puede salir por ahí a hablar de otras bancadas, es mejor escuchar a los voceros, ellos son los que saben cada uno de su bancada. Esperemos finalmente cuál es, repito, el resultado, pero creo que la experiencia de lo que era esto de formar múltiples bancadas no era muy positiva. Por eso, repito, la organización civil Transparencia propuso entre otros, esta figura que se está hoy día discutiendo legítimamente como corresponde al Tribunal Constitucional. Sí, a ver. Señor Galarreta, buenas tardes. Ante la inminente salida de Maritza Garrido Leca, ¿qué medidas piensa tomar el Congreso, ya que usted ha conversado con los presidentes de las comisiones? ¿Se piensa hacer algo? ¿Se pudo hacer algo quizás durante el año anterior? ¿Qué opina usted? A ver, en un Estado de Derecho obviamente uno puede legítimamente no compartir necesariamente las decisiones que se tomaron en algún momento. Creo que es evidente que estos sentenciados por terrorismo, que le hicieron mucho daño al país, y yo tengo una posición personal, creo que varios de ustedes la conocen, yo tengo una posición muy clara y muy crítica sobre no dar un solo espacio a los terroristas, o incluso a los exterroristas que legítimamente la democracia tiene que saber defenderse, y esperemos que, creo que lo ha dicho un ministro, que va a haber un seguimiento para saber finalmente cómo van las acciones, pero bueno, en el caso del Parlamento no, porque finalmente eso es un tema de carácter del Poder Judicial, ¿no? Lo que queda es mirar si estas normas que tenemos son demasiado blandas. Imagínense usted, y ustedes, señores periodistas, el 11 salen dos personas que le hicieron mucho daño a nuestro país, que participaron directo o indirectamente de muchas muertes, y sin embargo todavía tenemos muchos de los que nos defendieron contra ellos procesados. Procesados. Entonces, esa es la ironía donde nosotros estamos, de lo poco que se puede hacer del poder político que corresponde, entregado por el pueblo, repito, hagamos, si nos corresponde hacer leyes, serán leyes, si nos corresponde hacer gestos, serán gestos, como por ejemplo la Semana del GEIN, como por ejemplo otros que ustedes lo van a conocer, como el caso de terrorismo nunca más, contar con Chavín o con gente del GEIN, coordinar con la hija de nuestro héroe Valer, creo que es importantísimo, pero tenemos que ver si también hay espacio para modificación de normas, hay espacio para un control político, para quienes están a cargo más bien de hacer y cuidar a la ciudadanía, a nuestros hijos, a los niños del Perú sobre esta gente que va a empezar a salir, tiene que cumplir su función, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Patricia, perdóname, no me lo había visto. Aquí. A ver, la Constitución obliga a todos los ciudadanos, a todos, sin distinción, a colaborar con las comisiones investigadoras del Parlamento.
y lo quiero decir como presidente del Poder Legislativo, no tanto la opinión, porque claro, esta es una comisión que corresponde y que comprende acciones de control y de fiscalización y de investigación de nuestro poder del Estado. Ellos hacen su trabajo, pero es legítimo también si es que hay otros parlamentarios que discuten o debaten o no comparten la decisión. Ahora, lo que dice la norma constitucional es clarísima, es decir, todos están obligados a participar. Yo no tengo duda que el presidente de la República, como demócrata, querrá colaborar con la comisión. Y esa reunión que tiene que hacerse en los fueros del presidente, como corresponde, es decir, la comisión trasladarse, como se ha hecho en otros casos, debe ser con el respeto que corresponde a la investidura del presidente constitucional de la República. Ya tenía, justo se le había cortado. Presidente, disculpe, buenas tardes. Hay cuestionamientos de congresistas y algunos ciudadanos también por el cambio de nombre que ha tenido esta sala, ¿no? Se dice pues que si efectivamente todos reconocemos que se debe dar homenaje a los héroes de la democracia. Esto podría haber sido al inaugurar una nueva sala y no necesariamente cambiar el nombre de una sala que ya tenía esta denominación, y sobre todo porque el congresistas como Mulder y Acuña, que integran la mesa directiva, en su momento dijeron que no tenían conocimiento de esta decisión. Gracias. ¿Ustedes ven? No, ¿su nombre? David, ¿no? David Pereda de la República. Dígame su nombre, no tanto el medio, pero sí el nombre para poder... gracias, señor David. A ver, creo que ya con el vicepresidente Mauricio Mulder, que además es un discípulo del medio, lo ha aclarado bastante. Yo sí quiero lamentar que se ha informado en el propio medio de la República que eso es un tema unilateral de Fuerza Popular. Yo no soy vocero de Fuerza Popular y yo no represento a Fuerza Popular. Este es un tema que la mesa ha tomado como decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es que después de mucho tiempo ustedes están aquí, porque esta sala, que es una sala de conferencia, ya no fue una sala de prensa. Las conferencias de prensa las hacemos en pasos perdidos y ahí están las declaraciones por facilidad justamente de los periodistas, que si ahorita están conmigo probablemente se le está pasando uno o dos que ustedes quieren capturar y eso no es positivo. Entonces esta sala, se lo digo a amigos periodistas, yo he visto hasta bailar acá. He visto presentar temas de la región, bueno, pues eso es el derecho del congresista que la pide. Y nosotros hemos querido recuperar más bien como sala de conferencia de la mesa directiva, porque va a haber reuniones, a veces habrá con medios, pero más que todo en relación a toda en general, a conferencia de prensa. La sala de prensa, finalmente, como sala de prensa, quedó tanto la sala de cronistas como pasos perdidos, repito. Y más, en el mismo acuerdo, creo que no leyeron el acuerdo, porque han dicho un tema que no es un tema de una bancada, esto no es un tema de ninguna bancada, ningún partido, es un tema que la mesa ha dicho. El caso del señor Gustavo Momin, que está más recordado como parlamentario del Congreso, va a pasar a una sala que está viviéndose en sala de sesiones. No es tampoco como me han dicho que van a esperar a construir un edificio, no, hay salas en el edificio, o sea, son otras salas. Así que el suelo está bastante parejo, lo ha hecho el vicepresidente. Es más, el vicepresidente Mulder es el encargado de ver el tema de la sala correspondiente, que es una sala que sí tenga actividad y tenga vida. Esta era una sala, repito, que ya no estaba como sala de conferencia de prensa. Después no hay ningún otro motivo. Y esta sala como conferencia, que vamos a hacer diferentes aspectos, presentaremos acá seguro a los Chavín, presentaremos otras actividades, se está denominando para la mesa directiva como héroe defensor de la democracia. Los congresistas que siempre han usado la sala pedirán a la mesa directiva para evaluar cuál es la actividad que quieren hacer. Y ustedes, periodistas, siempre tendrán el espacio que corresponde. Y me corté, pero le quería contar que en ese mismo acuerdo hemos dicho que no va a haber, ya la maqueta sale hoy día o mañana, ninguna otra actividad que cierre pasos perdidos por un tema, primero de seguridad y segundo porque ahí es donde están los congresistas y los periodistas trabajando. Sí, sí. Sí. Sí, gracias. Yo he escuchado, no he escuchado, perdón, disculpe, me corrijo. Me comentaron que el ministro, Consejo de Ministros había dicho que había un poco de demora. Luego voy a repetir, todos los años, durante los tiempos que yo tengo uso de razón, el mes de agosto, las 2 primeras semanas se van constituyendo comisiones, o sea que no hay ninguna demora distinta. Y la reunión con los presidentes de comisión que ustedes han visto, que se hace por si acaso después de muchos años, es para que la presidencia y la mesa directiva coordine con los presidentes de las comisiones, y ahí se ha hablado de la prioridad, además reglamentaria, que tienen los proyectos de ley del Ejecutivo. Entonces, recién la semana pasada muchas de las comisiones ya han empezado a sus primeras sesiones, porque la primera ha sido la instalación, han aprobado su reglamento de trabajo, y ahí ya empiezan a, digamos, hacer sus sesiones ordinarias normal. En esas sesiones ordinarias normal ya
además por reglamento y porque es la vocación de todos los parlamentarios, verán estos 4 temas que hemos quedado. Es más, incluso hemos quedado con los presidentes de comisión que en algunos temas probablemente, más allá de los asesores que tiene la comisión, necesitemos contratar un par de personas externas especialistas, porque son temas importantes, 2 de ellos, o 3, ¿no? Digamos, los 5, pero me refiero a que hay temas que tal vez requieren de una visión de algún especialista y la comisión podrá tener ese apoyo. Nosotros vamos a dar todo el apoyo para las funciones de legislación, de control político, de representación, pero se va a ver en las próximas semanas, porque ya están las comisiones caminando perfectamente. Muchísimas gracias, señores periodistas.